Así que vamos a dar más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de Facebook, en nuestra página Faith Power Guadalajara. Dios me los bendice abundantemente. Cristo les ama y nosotros también, y Él anhela y desea que usted pueda aprender esos principios espirituales para que viva una vida abundante aquí en la tierra. Vamos a orar y declarar la sabiduría del Señor en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana creemos que tenemos tu sabiduría, Señor. Espíritu Santo, tú traes a manifestación esa sabiduría abundantemente a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Sabiduría que proviene de lo alto, Señor. Esa sabiduría que es más preciosa que el oro y la plata, Señor. Espíritu, sabiduría y de revelación en abundancia, Señor, en nuestras vidas, Señor, para que se abran nuestros ojos espirituales y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Declaramos en el nombre de Jesús, conforme a 1 Corintios 2:16, que tenemos la mente de Cristo, que pensamos, actuamos, hablamos y aún entendemos la palabra, Señor, como tú la entiendes, del Espíritu de Dios, esa palabra que da vida, Señor. Hoy la entendemos, la recibimos, Señor, por la fe. Creemos que podemos comprender perfectamente lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento en nuestra mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia a ti, Señor, y derribamos todo argumento mental que se levante contra ti y contra el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, hoy recibo estas semillas, Señor, y declaro que soy un árbol fructífero, Señor, en el nombre de Jesús, que estoy plantado junto a corrientes de agua y que doy mi fruto a mi tiempo en el nombre de Jesús, y que mis hojas no caerán, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por la multiplicación en abundancia que tú tienes en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el dador de los milagros, Señor. Y a través de esta palabra tú traes a manifestación milagros. Mientras predicamos tu palabra, tú haces señales, milagros y maravillas en el nombre de Jesús, Señor. No regresará vacía esta palabra, sino que será prosperada para lo que fue enviada en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres el maestro por excelencia en esta mañana. Tus pensamientos son los míos, mis pensamientos los tuyos, tus palabras son las mías y mis palabras son las tuyas, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Que no sea mi mente natural, que no sean mis pensamientos naturales, ni mi voluntad, sino la tuya, Señor. Que seas tú obrando y operando en esta mañana a través de tu servidor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos viendo el libro de Habacuc. Pueden salir los niños a su clase, por favor. Vamos al libro de Habacuc, capítulo 2. Estamos viendo el tema cómo ver en manifestación aquí en la tierra una visión. Una visión, ¿cómo podemos verla en manifestación? Hemos estado hablando de visión de larga vida, pero también hemos estado hablando de una visión financiera también para que nos vaya bien aquí en la tierra. Habacuc capítulo 2, y vamos a ver el versículo 2, por favor. Así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará la visión. Estas son palabras literales de nuestro Dios. Palabras literales donde nosotros podemos ver en manifestación algo que aparentemente era imposible cuando estábamos en una religión. Yo, por ejemplo,
anteriormente a conocer esta palabra y a conocer el cristianismo, regularmente nunca veía milagros de Dios. Nunca veía a alguien que se le fuera un dolor porque hablaban el nombre de Jesús y porque le hablaban a una dolencia o a una enfermedad. Nunca lo veíamos. Teníamos a un Dios distante. Recuerde que siempre nos enseñaban un Dios en el cielo, ¿verdad? Y allá está en el cielo y allá en el cielo. Pero sin embargo ahora hemos entendido que el mismo Dios viviente ha venido a ser morada por el Espíritu Santo en nosotros. Y no nada más eso ha venido a habitar en cada creyente, sino aún así el mismo Espíritu Santo le da vida a nuestros cuerpos. Es algo, una revelación aún más grande aún, sabiendo que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, habitando en cada creyente, unido al Espíritu de los seres humanos. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? Es algo que no conocíamos, no veíamos manifestaciones de milagros, no veíamos realmente. Por allá, cuando le pedíamos a Dios en la noche, era cuando yo estaba todo lleno de temperatura, me acordaba de Dios. Pero ¿sabe qué? De niño era muy aplicado, todos los días me acordaba de Dios. Crecí y se me fue olvidando Dios. Crecí y solamente buscaba a Dios solamente cuando me enfermaba. Pero de ahí en fuera le pedía que me sanara nada más y era todo. Pasaba la enfermedad y ¿qué cree? Me olvidaba otra vez. Entonces era una rutina en la que caíamos, ¿verdad? Pero ahora podemos ver en manifestación que Él es real. Que Él es tan real que el Espíritu de Dios lo podemos palpar adentro, en nuestro ser. En mi cuerpo yo puedo palpar la presencia del Espíritu Santo. Entonces no es alguien que está lejano, es alguien que siempre nos está escuchando. Pero nosotros tenemos que hacer la oración correcta para que se manifieste todas las cosas que Él nos oye. Porque cuando nosotros, ¿cuántos saben que Él siempre nos oye? La diferencia en que Dios nos oye a que Dios conteste o manifieste lo que nosotros hablamos en oración, hay una gran diferencia. Porque una cosa es oír que Dios nos escuche cuando le hablamos, y otra cosa es que Dios se manifieste cuando le hablamos. Esto es, a lo mejor por la falta de conocimiento ha sido que Dios, muchas personas dicen, Dios no me contestó en oración. Y realmente no es que Dios no conteste la oración. Lo que pasa es que Dios contesta oraciones de fe. Mire, vamos a Santiago capítulo 5. Ahí viene esa revelación de la oración de fe. Dice en el versículo 15, bueno, vamos a leer desde el 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y luego dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y luego dice, y la oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Entonces, cuando usted lee ese texto bíblico, está claramente identificado, en primer lugar, que el Señor salva al enfermo. ¿Estamos de acuerdo? Alguien que está en el lecho de la muerte, ¿por qué darle los santos óleos? ¿Por qué mejor no ir a restaurarlo a través del poder del Espíritu Santo? ¿Se ha dado cuenta? Nosotros no ayudamos a la gente a bien morir, los ayudamos a bien vivir. Esa es la gran diferencia entre la ciencia de la eutanasia. ¿Has escuchado la eutanasia? Nunca reciba a un eutanasta, o no sé cómo se les llama eso, ¿no? Pero es que vengo a ayudarte a bien morir. Es decir, estás enfermo de cáncer, vengo a hacerte la vida más feliz los últimos 3 meses. No, por Dios. Nosotros no practicamos eutanasia, pero hay unas religiones que la practican, ¿sí? Ayudan a los familiares a que aprendan a aceptar la muerte. Pero ¿sabe que la muerte no es parte del plan de Dios? Muerte prematura. Me refiero cuando después que usted cumpla 120 años, usted ya se puede ir. O sea, algún día se va a separar su espíritu de su cuerpo. Pero para empezar no se tiene que ir de un dolor. ¿Sabe que Él nos ha librado de los dolores de la muerte? Eso dice.
creo que en Hechos capítulo 2 y en Hebreos 2, por favor, si me lo pueden buscar, que Él nos ha librado de los dolores de la muerte. Es decir, no nada más está hablando de la muerte espiritual en el infierno, sino también de los dolores de la muerte aquí en la tierra. Personas han experimentado pasar de una dimensión a otra sin sufrir un solo dolor. Había una persona, una vez dimos una enseñanza, ¿recuerdan de eso? Había un hombre que estuvo en coma no sé cuánto tiempo, básicamente por unos minutos duró muerto. Esa persona experimenta haber ido al cielo. Y en el cielo encontró a una persona que murió en un accidente. Una persona que murió literalmente en un carro que se estrelló y literalmente se quemó el cuerpo de la persona. Aparentemente es una muerte de mucho sufrimiento, alguien que muere quemado, ¿no? Entonces, cuando esa persona subió al cielo, vio a esta otra persona que lo identificó, inclusive en el espíritu se identificaron, y la otra persona le dijo: dile a mi familia aquí en el cielo que todo está bien, que no sufrí ningún dolor cuando morí, díselos. Esa es una experiencia que experimentó una persona que estuvo en coma y que duró no sé si varios minutos, no sé si 2, 3 minutos, no sé cuántos minutos, pero algunos minutos duró o experimentó la muerte. Y él experimentó ir con Cristo, era un creyente en Jesús. Allá se encontró, identificó una persona que él conoció aquí en la tierra y le dijo: ¿sabes qué? Dile a mi familia que no se preocupe. Para empezar, que no sufría en la muerte. Yo no sufrí en la muerte. Entonces, en Hebreos capítulo 2 nos habla, ¿ya lo encontraron o todavía no? Hebreos capítulo 2, mire qué es lo que dice Hebreos capítulo 2. Versículo... ¿ya lo encontraron o no? Hechos 2:24. Entonces era Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 24. No, eso es Hebreos 12. Ahí búsquenmelo, por favor. Hebreos capítulo 2. Entonces, mire, esta persona experimentó básicamente esa experiencia de salir fuera del cuerpo, y en esa experiencia que él tuvo, Hechos 2:24, ¿ese? No, no es cierto, ese es respecto a lo que el Señor Jesús, eso es lo que el Señor llevó de los dolores de la muerte, ¿estamos de acuerdo? Dios lo levantó suelto los dolores de la muerte, significa que Él sufrió cualquier dolor de la muerte por nosotros. Cuando Él sufrió en esa cruz, también sufrió, cuando fue al infierno a sufrir, también sufrió en sustitución de nosotros. Por consecuencia, nosotros no tenemos que sufrir. Pero si hay otro texto bíblico, nos habla por cuanto tenías temor a la muerte, algo así, habla un poquito del texto bíblico. Bueno, ahorita lo buscamos bien, con calma. Esta persona experimentó, pero sí quiero darles el fundamento. ¿Quién? Hebreos 2:14. Muy bien, ese es. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Hebreos capítulo 2, versículo 14, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. No es. Muy bien, ahorita la encontramos. Entonces, mire, personas que experimentaron pasar de una dimensión a otra sin sufrir dolor en sus cuerpos. ¿Sabía usted que Enoc fue traspuesto? Dice en Génesis que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Elías, ¿cuántos creen que Elías sufrió muerte cuando fue trasladado al paraíso en un carro? A los cielos fue Elías, en un carro de fuego, dice Eliseo que vio un carro de fuego. Solamente fue transportado, y ese hombre no cree que murió porque se cayó de un camello, ni de cáncer, porque ni siquiera existía el cáncer en esa época. O sea, no murió de una enfermedad este hombre llamado Elías. Entonces dice la Biblia que Cristo sufrió los dolores de la muerte.
Hechos 2:24. Cristo sufrió los dolores de la muerte para que yo no tenga ni usted tenga que sufrir los dolores de la muerte. Es decir, este hombre que murió en el carro incendiado, mi hermano, ¿sabe lo único que sucedió? Lo único que sucedió es que sí es cierto que el hombre iba ahí manejando, trabajaba para una compañía que distribuía no sé qué cosas, en un carro un poco grande, con caja y todo, y el carro se estrelló y se incendió. Y aparentemente muchas personas pudieran decir, oye, qué muerte tan fea, porque es una muerte donde a lo mejor lo llevó unos instantes básicamente palpar el fuego en sus cuerpos. Pero ¿qué cree que pasó en esa experiencia que tuvo esta persona? Solamente cuando él estaba en el carro ahí todo quemándose, parecía carne asada como la que usted pone de vez en cuando en el asador. Cuando él estaba ahí totalmente negro, carbonizado, ¿qué cree? Ya no estaba él ahí. Su espíritu había sido traspuesto y ya no estaba en ese cuerpo. Esa es una experiencia. Otro hombre que murió de un paro cardíaco. Él estaba en el ministerio del profeta Kenneth Copeland. Murió de un paro cardíaco, iba corriendo, haciendo ejercicio por el parque. De repente, iba corriendo y de repente cambió de una dimensión a otra. Solamente empezó a ver un lugar como igual, paradisiaco, con árboles, con zacate bonito, y él siguió corriendo. Y de repente empezó a ver la nueva Jerusalén. Dice que empezó a ver una ciudad, muy a lo lejos empezó a ver una ciudad luminosa y todo, y él iba corriendo, y de repente él no supo que había muerto. O sea, no supo que había caído de un paro cardíaco. Solamente iba corriendo y vio la ciudad celestial. Esa es una experiencia también de otra persona que murió de un paro cardíaco corriendo en un parque. De repente pasó de un parque a otro y él siguió corriendo. Pero pregúntame cuándo se agarró el corazón, decir que se sintió mal. No. Para las personas que lo vieron corriendo en el parque solamente cayó fulminado. Pero él siguió corriendo. Y cuando iba corriendo, vio la ciudad celestial. ¿Y qué cree? Él sabía que había llegado a su casa. Estaba muy alegre porque había traspuesto. ¿Y qué cree la esposa? Cuando estaba en el hospital, todavía se lo llevaron, y dice que llegaron los paramédicos, como que lo revivieron, pero ya no pudo, para que me entiendan, no pudo salir, como que cayó en un tipo coma la persona esta. Entonces aún así, dice que estaban los médicos o los paramédicos dándole sus choques eléctricos para revivirlo, y la esposa orando a un lado, reprendiendo el espíritu de muerte para que se levantara ese hombre ahí en ese lugar donde cayó, reprendiendo el espíritu de muerte. Y esta persona muy a gusto corriendo allá en su casa, en el paraíso. Ya iba alcanzando a llegar a la Nueva Jerusalén cuando, ¿qué cree que pasó? Nuevamente regresa al cuerpo. Lo reviven los paramédicos. ¿Y qué cree que hizo esta persona cuando despertó? La esposa alegre porque había resucitado a su esposo. ¿Y qué cree? Se molestó con su esposa. ¿Por qué me trajiste a aquel lugar tan feliz que estaba? Ahora voy a tener que volver a ver tus bucles por las mañanas. Como doña Florinda. Dios mío. Imagínense. Eso último no le dijo lo de los bucles, no. Lo que sí se molestó esta persona, se molestó porque él ya estaba en el paraíso con Cristo Jesús. Sin embargo, regresó a la vida. Pero ¿sabe qué? Es mejor la vida ya todavía que vivir aquí. De tal manera que esta persona durante 4 o 5 años dice que siguió viviendo todavía, pero ya no vivió feliz en la tierra. Él estaba triste porque quería estar allá, ya había experimentado estar allá. Y así después de 4 o 5 años él deseaba irse y se fue. Después de 4 años, pero ya no vivió feliz en la tierra porque tuvo esa experiencia sobrenatural de ir al paraíso. Pero ¿sabe qué? No sufrió ni un dolor en su cuerpo. Y si Hechos 2:24 nos dice que el Señor sufrió los dolores de la muerte, fue en sustitución de nosotros los creyentes, en aquel que iba a recibirle en su corazón como Señor y Salvador, en aquellos por el cual Él dio su vida por todos. ¿Cuántos saben?
derramó su sangre por todos, no por unos cuantos elegidos. No es así, Él murió por el mundo. Pero el mundo que viene a Cristo le reconoce como Señor y Salvador, entonces ellos son los que reciben la herencia de la vida eterna. Por consecuencia, una de las herencias es que usted no pase dolores. O sea, no tenemos que irnos de esta tierra con un cáncer. ¿Sabe que el cáncer es de las enfermedades más dolorosas que hay? Imagínense personas que han muerto de esa enfermedad, o sea, han tenido dolores terribles. No es la voluntad de Dios que nosotros podamos realmente morir de una enfermedad dolorosa. Al contrario, debemos de salir. Este hombre que murió en un accidente solamente fue traspuesto. Este hombre que murió de un paro cardíaco solamente fue traspuesto. Era un creyente en Jesús, le falló su corazón, sí, pero solamente no tuvo que sufrir, solamente fue traslado de una dimensión a otra. Así es que no sufra por los que se fueron en Cristo Jesús y que murieron y que tuvieron a Cristo Jesús en su corazón. Ellos van a un lugar más feliz, a un lugar mejor. Pero ¿sabe qué? Hay algo importante que nosotros decidimos. En Filipenses capítulo 1, nosotros decidimos cuando nos vamos. Mire, aquí viene. Aparentemente para muchos es una blasfemia esto, pero si viene en la Biblia yo lo creo. ¿Usted no lo creería si viene en la Biblia? Bueno, entonces vamos a ver lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que Dios se lo lleva a usted cuando Él quiere? ¿O qué dice la Biblia? Filipenses capítulo 1. Vamos a leer el versículo 12. Este es un clásico texto bíblico que debemos de comprender. Bueno, vamos a leer un poco más adelante. Un poquito más adelante vamos a ver qué es lo que nos dijo Pablo en el versículo 21. Ya luego nos regresamos. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Alguien lo puede ver en otra traducción, por favor? Que me diga qué significa ganancia. El vivir es Cristo y el morir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso viene siendo, es básicamente el texto bíblico favorito de las funerarias, ¿sabe usted? Las funerarias ganan cuando alguien muere, ¿me entiende? Es el eslogan que deben de tener en sus funerarias. El vivir es Cristo, más el morir es ganancia. ¿No tienes otro texto bíblico? Vamos a ver en otra traducción. ¿Qué otra traducción tenemos de esto? Vamos a ver Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque, mande. Si muero me es ventaja, dice. Si muero me es ventaja. Pero ¿qué pasa con uno que se basa en Cristo en su corazón? ¿Será ventaja irse al más allá? Va a sufrir al infierno. Pues en Cristo se van al infierno, ¿sí sabe usted? Usted necesita creer en aquel que dio la vida por usted, no creer en una religión. Creer en Jesucristo, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Juan 14:6 es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de Jesús. Creo que la 1 Timoteo 2:15 dice, porque no hay otro Dios, sino el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Entonces, ¿qué dice? Usted tiene una ventaja al irse con Cristo, pero cuando usted está en Cristo. Pero ¿qué pasa con aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón? Que no entiende que nació de nuevo en su espíritu. ¿Qué pasa con esas personas? Van al infierno a sufrir. Muchas personas dicen, murió Pedro Infante, pasó a mejor vida. Pero no es cierto eso. No pasó a mejor vida. Está sufriendo Pedro Infante en el infierno. ¿Quiere conocerlo? Pues entonces no acepte a Cristo. Y va a conocer y créale que le va a cantar amorcito corazón allá en el infierno. Pero yo no quiero conocer a Pedro Infante, no quiero conocerlo.
¿Nelson Ned ya murió? Yo quiero conocer a Nelson Ned. Él sí está en el cielo y él le voy a pedir que me cante una canción. Entonces, mire, realmente no todas las personas que mueren aquí en la tierra, hay unos que mueren creyendo en Buda. ¿Usted cree que están en el cielo los que creen en Buda? Nunca creyeron en Jesucristo. ¿Usted cree que están en el cielo? Ahora, Dios es malo e injusto que los mandó al infierno, no es Dios. Él dejó su palabra, su evangelio. Mire, para cuando surgieron los budistas, ¿cuántos saben que son orientales? La mayoría son orientales, ¿verdad? La mayoría son orientales. ¿De dónde cree que salieron los orientales? Vienen de la descendencia de Abraham a través de Ismael. ¿Por qué se desviaron a creer en Buda? Porque el papá de ellos debería ser Abraham. Y Abraham creía en el Dios que creó los cielos y la tierra. Abraham tuvo una presencia, una visión de Jesucristo a través del Cordero en Génesis 22, por el cual sustituyó a Isaac. De ahí vienen también los orientales, mi hermano. Aquellos que adoran a Buda vienen de Abraham. ¿Por qué no siguieron el camino de Abraham? Se equivocaron. Entonces no me puede decir alguien, no, es que mira, los budistas es otra religión que los lleva a Dios, pero ellos vienen de Abraham. ¿Por qué creen en otro Dios diferente al de Abraham? Esos musulmanes y todos esos que andan ahí en el Medio Oriente, mi hermano, andan peleándose porque dicen que son descendientes de Ismael también. De Ismael, ¿de quién es hijo? De Abraham, de la concubina. ¿Recuerda todo eso, esa historia? ¿Cómo se llamaba? Agar. ¿Por qué se desviaron del Dios de Abraham? ¿Por qué se desviaron del Dios de Abraham? Si esos budistas también podían también tener la vida eterna a través de Jesucristo, porque Abraham tuvo esa visión de Jesús en la cruz del Calvario, a través de ese cordero en la zarza. Entonces también tenía la opción de irse al cielo. ¿Cuántos saben? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Entonces nadie me diga que es una religión nueva, que es una religión antigua y que viene de tales. No, ellos vienen de Abraham. No puede ser ahorita que estén adorando al profeta Mahoma y los musulmanes. Pero en fin, la salvación viene a través de Jesucristo. Abraham tuvo esa. ¿Por qué cree que Abraham está en el cielo? Usted se va a encontrar al padre Abraham en el cielo. Entonces, regresando otra vez, dice: para mí la vida es el Mesías y la muerte una ganancia, dice la Biblia en Jerusalén. Vamos a leer. ¿En el qué? ¿El qué? El diccionario Vine dice respecto a ganancia: bueno, también tiene todas esas acepciones. Está feo esa traducción, ¿no? Cuando nos vamos con Cristo antes de tiempo, ahí lo traduce como una ganancia deshonesta, ¿verdad? O una ganancia torpe. Es decir, si me voy a los 60 años es una ganancia torpe porque debía haber vivido 120. ¿Estamos de acuerdo? Pero a fin de cuentas es ganancia, es decir, me voy al paraíso. Pero es una ganancia torpe. ¿Estamos entendiendo el concepto? Está como el que dice: quiero ser millonario, y de repente llegan los millones, pero ahora le cayó cáncer. Digo, ¿para qué quieren los millones llenos de cáncer? Pues no le sirvieron de nada a los millones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, está como dice: quiero ser millonario para tener mucho dinero para consumir drogas y tener toda la marihuana del mundo en mi casa. Dios mío, entonces pues no es, como que no es bueno, ¿verdad? Entonces, mire, cuando Él vino a darnos vida y vida en abundancia, en Juan capítulo 10, versículo 10, significa que vino a darnos vida y vida en abundancia, o vida y abundancia, dice en el griego. Pero se refiere a una vida plena aquí en la tierra. No se refiere a una vida de escasez o una vida de enfermedad. No se refiere a que vivamos menos tiempo, porque si fuese así, entonces ¿por qué Moisés vivió 120 años? Y muchos dirán: es que no hay la contaminación que hay ahora en el planeta. Pero yo les pudiera contestar con esto: Moisés no tuvo a Cristo en su corazón, ni conoció este nuevo pacto. ¿No es mejor este nuevo pacto? Así lo dice.
En Hechos dice, es un pacto, en Hebreos, perdón, un pacto establecido sobre una mejor promesa. Creo que es el capítulo 8, el capítulo 10 de Hebreos. Es un pacto establecido sobre una mejor promesa. Ellos vivieron 120 años, se supone que yo mínimamente tengo que llegar a los 120, máximamente 180. ¿Por qué no vivir ese tiempo? ¿Por qué no vivir el tiempo que vivieron ellos? Cuando estoy en un mejor pacto establecido sobre una mejor promesa. Ok, entonces, ¿qué significa ganancia? Ya lo vio usted en el hebreo. Dice otra Biblia latinoamericana, dice, Cristo es mi vida y de la misma muerte saco provecho. Como que no está muy bien esa, ¿verdad? Entonces, regresando a Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero dice el apóstol Pablo y continúa diciendo, no debemos de quedarnos en el 21 para hacer una doctrina, ¿sí me entiende? Porque si nos quedamos en el 21 para hacer una doctrina, yo le diría que es una gran ganancia irnos al cielo mañana. ¿Sería una ganancia que usted se vaya? ¿Sí? ¿Qué dice esa traducción? Ajá. Y morir es aún mejor. Ahora fíjese, si usted se va el día de mañana, pasó un tráiler, de repente lo empujaron, un espíritu inmundo lo empujó, le pasó las llantas por la cara y no precisamente lo dejó marcado, explotaron los sesos, llegaron las aves del cielo y se empezaron a comer los sesos. En pocas palabras, no le quedó cara. La cara bonita que usted tiene le quedó muy fea. Los huesos explotaron. Estoy siendo extremo, estoy haciendo así muy radical, muy extremo, para darle a entender que eso es lo que no quiere Dios para ustedes. ¿Cuántos saben que es muy fea una muerte así? ¿Por qué la gente dice Diosito se lo llevó cuando pasó el tráiler por encima? ¿Ustedes creen que Dios quisiera vernos desfigurados de nuestra cara tan hermosa que tenemos, los mexicanos? Más usted que está en Cristo. Usted es hermoso en Cristo Jesús. No hay una persona fea en Cristo Jesús, todos estamos guapos. Estoy levantando la autoestima, que ay, los mexicanos, pues todos estamos feos, y los gringos y los europeos pues son de ojos azules, güeros y de 2 metros. Yo creo que ellos son mejores, es mejor raza que los mexicanos. No piense eso. Si usted está en Cristo, pues es la perla preciosa del Señor. Usted no puede pensar mal de usted mismo. Usted es alguien valioso para el Evangelio de Jesús. Usted es como la niña de sus ojos. Usted es su especial tesoro, dice la Biblia. Somos su especial tesoro. Es que no importa la estatura, mi hermano, ni importa la forma en que nos veamos, lo importante, quiénes somos en Cristo Jesús. Entonces, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Llevo una ganancia, porque sí es cierto que es mejor estar en el cielo, y el apóstol Pablo nos lo dice aquí. Pero no me debo de conformarme a leer el versículo 21 para decir que me puedo ir el día de mañana, o que alguien que le aplastó la cabeza a un tráiler es porque Dios se lo llevó. No es cierto. Y mucha gente dice, se murió el hermano, fulano hermano se murió. ¿Qué creen que dice? Se graduó. ¿Cuánto tenía el hermano? ¿Qué edad tenía? 40 años. ¿Se graduó a los 40? ¿Será una graduación esa? En la Biblia no viene que usted se tiene que graduar a los 40. En la Biblia dice que usted tiene que cumplir su propósito aquí en la tierra, al tal grado que llegue a los 119 años con 11 meses y 30 días, y usted diga, entonces sí, puede decir, he cumplido la carrera, he guardado la fe, he acabado la carrera, como dijo el apóstol Pablo. Entonces sí, hasta ahí el apóstol Pablo, hasta ahí llegó, porque él dijo, he acabado la carrera,
he guardado la fe. Entonces, Pablo murió. Versículo 22, Filipenses 1:22, mas si el vivir en la carne resulta en mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿De qué está hablando el 23, el 22? Si el vivir en la carne, ¿qué significa vivir en este cuerpo? ¿Estamos de acuerdo? Eso significaba que él no se identificaba en el cuerpo como que él era cuerpo. Él era un espíritu que vivía ¿dónde? Mas si el vivir en la carne, es decir, si el vivir en este cuerpo resulta en beneficio de la obra de Dios, entonces no sé qué escoger. Y muchas personas dirán, ¿me está diciendo que yo puedo escoger vivir el tiempo que yo quiera? Y muchos gritarían por internet, blasfemia, herejía. Pero si el apóstol Pablo dijo que él podía escoger la vida, vivir más tiempo. Vea el versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero luego dice, pero quedar en el cuerpo es más necesario por causa de ¿quién? De las personas que necesitan de Cristo. Entonces, el escoger vivir o morir, muchos se lo atribuyen a Dios. Y dicen, es que Diosito me va a llevar cuando Él quiera. No, eso no dijo el Espíritu Santo a través de Pablo. Él dijo que no sabía qué escoger. Si la vida o ya irse con Cristo, que es mejor estar en el paraíso. Créanlo que es mejor estar en el paraíso. Pero no tenemos por qué irnos antes de tiempo. Yo sé que voy al paraíso. Yo sé que voy al paraíso con Cristo. Yo sé que voy al paraíso con Cristo. Y usted yo no sé, porque como no decía nada, yo no sé si se va a quedar por ahí en el... Entonces, pero quedar en la carne, dice el versículo 24, que es el que estamos leyendo, pero quedar en el cuerpo, en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y luego viene el 25. Y confiado en esto, ¿qué significa confiado en esto? Que él estaba confiado que iba a quedar, ¿dónde? En su cuerpo, ¿verdad? Y confiado en esto, dice el 25, sé que quedaré. Y luego que dice, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. ¿Confiado en qué? Confiado en que él podía escoger la vida. Ahora, si usted llega a Deuteronomio capítulo 30, versículo 20 y el 19, ¿qué dice? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Se ha dado cuenta que coincide con lo que eligió el apóstol Pablo? Coincide que él escogió ¿qué? La vida, porque dice, me es necesario quedar por causa de la obra, por causa de ustedes, es necesario que yo quede más tiempo sobre la tierra. Pero es mejor estar con Cristo. Pero quiero estar con ustedes otra vez más tiempo, quiero estar con las personas que necesitan y que van a venir a conocer a Cristo. Pero yo decido escoger o la vida o el vivir o el morir. ¿Estamos entendiendo? Para muchos es blasfemia. ¿Por qué yo puedo elegir vivir más años? ¿Por qué usted puede elegir vivir más años? Porque Él en el Salmo 91:16 ya me sació de larga vida. Él decidió aumentar los años de mi vida. En Proverbios capítulo 3, mire, ahí viene también. Proverbios capítulo, Él ya lo decidió, ahora yo solamente tomo la herencia de lo que Cristo ya decidió, ahora yo lo decido. Entre Cristo y yo bailamos el tango. Entre Cristo y yo decido. Él ya decidió darme vida. Ahora yo decido escoger y creer y decidir por la vida. Entonces estamos hablando de ¿qué? De Proverbios capítulo 3. Y ahí viene algo muy importante, mire. Proverbios capítulo 3. Versículo 1. Hijo mío,
no te olvides de mi ley o mi palabra, que significa lo mismo. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz se te aumentan. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él endereza tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Por qué yo necesito realmente estar atento a su ley y guardar su palabra o sus mandamientos? ¿Por qué? Porque aquí te dice el versículo 8. ¿Por qué? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces la palabra es refrigerio y medicina para mis huesos, mi cuerpo. Significa que no tengo que morir antes de tiempo. No, un cáncer me podrá llevar al más allá, no. Un diabetes me podrá llevar más allá, no. Nada me podrá llevar más allá. Un accidente tampoco. Salmo 91 dice que habitamos bajo su abrigo y moramos bajo su sombra. Entonces, ¿por qué? Entonces Pablo, estamos de acuerdo que decidió escoger el vivir y durar más tiempo sobre la tierra. Digo, estas fueron palabras inspiradas por el Espíritu de Dios. No dependía del ser humano, de Dios, porque mucha gente dice, los que tienen la soberanía arbitraria, así se llama un tipo de doctrina, se llama soberanía arbitraria. Soberanía arbitraria significa que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere. Es decir, si se quiere llevar ahora a un bebé de ustedes, se lo va a llevar porque Él quiso. Dios mío, ¿quién puede pensar ese tipo de cosas, esas barbaridades? Pero hay gente que tiene una doctrina de ese tipo, se llama soberanía arbitraria. La soberanía de Dios, usted, y va a decir, es que Dios nos predestinó, hermanos, para ¿dónde estaba pintada nuestra rayita? ¿Hasta cuándo se apagaba la velita? Y teníamos un concepto errado porque usted veía la película de Macario, que ya se la sabe de memoria. Entonces, esa película no es bíblica. La película de Macario, ¿alguien se acuerda de la película de Macario? Yo soy el único joven de aquí que me acuerdo de esa película. Véala por YouTube, por favor, y se dé cuenta que no es Dios apagando velitas. ¿Estamos entendiendo eso? Ok, entonces mire, ¿en qué nos quedamos? Pablo decidió quedarse, ¿estamos de acuerdo ahí? Entonces mire, la soberanía arbitraria de Dios es un concepto que viene de un hombre llamado Jean Calvin, porque es parte de la soberanía, de ahí sale, de esa doctrina. Jean Calvin era un hombre francés que vivió por allá a finales de 1400, principios de 1500, por allá cuando fue la Reforma. Este hombre llamado Jean Calvin era un francés que estipuló ciertos decretos, y una de las doctrinas de él se llamaba predestinación. Predestinados, según lo que dice Romanos capítulo 8, utilizado en algunos textos bíblicos de Romanos capítulo 8, de otros textos bíblicos donde hablaba que somos predestinados para ser hechos hijos de Dios. Predestinados desde un principio, donde diciendo Dios estipuló de un principio quiénes iban a ser salvos y quiénes iban a ir al infierno por su propia voluntad. Es decir, niegan ellos que la salvación viene por el ejercer fe nosotros aquí en la tierra, sino ellos dicen que Dios solamente salva al que Él quiere, y al que no quiere lo manda al infierno, solamente por su libre voluntad, albedrío, y por su libre soberanía. Pero de ahí se hicieron otros derivados de esa doctrina de la predestinación, y surge también parte de la soberanía de Dios, es que dicen, Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere. Sin embargo, basándose en ese precepto, las personas dicen, pues Dios me va a llevar cuando Él quiera porque Él así lo decidió. Dios se va a llevar a mi hijo cuando Él quiera porque Él así lo decide. Pero ¿sabe una cosa? La soberanía de Dios, o un Dios soberano, siempre va totalmente correlacionado con la esencia de quién es Dios.
con las características de Dios, que son las que estamos viendo, son las características de Dios. ¿Qué textos bíblicos hemos leído? Que Él nos libró y nos libra del lazo del cazador. ¿Qué textos vemos el domingo pasado? Que Él es nuestro ayudador. Entonces, sobre su esencia, sobre su ser, Dios está basando su soberanía. Es decir, si Dios es amor, 1 Juan capítulo 4, versículo 17 y 18, Dios es amor. Su esencia es amor y siempre seguirá siendo amor. Pero dice Romanos capítulo 13, el amor no hace daño. El amor no hace daño. Y el que ama y el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, en Romanos capítulo 13, creo que es el versículo 8, dice, el amor no hace daño. Alguien que ama no hace daño, ¿estamos de acuerdo? Entonces, miren, la soberanía de Dios va siempre correlacionada con la esencia y las características de quién es Dios. Si Dios es amor, significa que Él no puede ser odio, ¿estamos de acuerdo? Pero también la Biblia dice que Él es vida. ¿Recuerdan que lo leímos el domingo pasado? Él es vida. Si Dios es vida, significa que nunca va a ser muerte, ¿estamos entendiendo? No puede tener dos naturalezas. La naturaleza de Dios es que Él es amor, es vida. Él es sanidad a sus cuerpos. Por eso cuando dice en el Antiguo Testamento Jehová Rafa o Yahvé Rafa, significa Él es tu sanador. Por consecuencia no será tu enfermador. Bueno, entonces la soberanía de Dios siempre va correlacionada básicamente la esencia de quién es Dios, la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Bueno, entonces alguien cuando dice en esta tierra, es que Dios me va a llevar cuando Él quiere, no puede, porque Él en su soberanía decide cuánto tiempo voy a vivir yo. Bueno, ¿y en qué se basó Dios para decir que alguien iba a vivir 40? Y a otro le dio 80, qué injusto, ¿no? ¿No es injusto eso? ¿Sí o no es injusto? Entonces no es Dios el que hace las cosas, tenemos que identificar de dónde proviene, porque uno a 40 y el otro a 80, y el otro a 90. Óyeme, una viejita más de 100 años allá en Obregón, para aquel lado, en Sonora, y no sé qué otro lado, otro de 100 y tantos años. Si fuese Dios el que destina la vida de los seres humanos, entonces porque tendríamos un Dios injusto. Pero Dios es un Dios de justicia. Dios no es un Dios injusto. Regularmente somos nosotros los que decidimos aquí en la tierra. Y las personas que están viviendo muchos años es porque siempre hablaron cosas positivas. Y porque ellos decían, es que no me quiero morir, no me quiero morir. Y la gente deprimida por una cosa que no le salió, ya dice, ya, ¿para qué seguir viviendo si no me salen las cosas? Pero no, siempre una actitud positiva, mi hermano, hablando cosas conforme a la palabra, siempre nos va a llegar, va a lograr que nosotros cumplamos una visión de larga vida en nosotros, en nuestras vidas. Entonces Dios en su soberanía, mucha gente, ¿por qué Dios no se puede llevar a alguien de una enfermedad aquí en la tierra? Si Él es soberano, porque soberanía, el concepto soberanía, eso significa que es alguien que nadie le manda, que nadie le dice qué tiene que hacer, que Él toma decisiones de hacer las cosas. Eso es soberano, eso significa soberanía. Y la Biblia sí habla de un Dios soberano. Pero Dios en su soberanía decidió sujetarse a su propia esencia. Dios en su soberanía decidió sujetarse a su propio ser. ¿Quién es Él? Es decir, en su soberanía Dios decidió sanar a las personas, ¿sí me entiende? Ya lo decidió, porque a través de Jesús, dice en Isaías 53, que en Él se llevó toda enfermedad, y por las heridas de Jesús somos nosotros sanados. Pero en un Dios soberano, soberanía conforme la Biblia significa que es un Dios que ya decidió sanarme. Por consecuencia, Él no hará otra cosa diferente a sanarme. No me puede enfermar, porque en su soberanía Él ya decidió sanarme a través de la llaga de Jesús, ¿sí me entiende? Pero la gente que no entiende la soberanía de Dios dice, es que Dios es soberano, un día decidió sanar a alguien y otro día decidió enfermarlo. Y no entienden realmente que la soberanía de Dios está sujeta básicamente a la propia esencia de Dios. ¿Quién es Dios? Y estamos viendo varios conceptos de quién es Dios.
Uno de ellos es que Él es nuestro ayudador. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y eso ya lo vimos el domingo pasado. Entonces, entendió el concepto de soberanía. Soberanía se sujeta a la esencia de Dios. Si hay algo soberano aquí, no se puede... Es como si yo dijese, miren, me comprometo delante de las personas, o de un juez, o de quien sea, a que si voy a tener hijos, los voy a atender, los voy a educar, los voy a preparar, financieramente me voy a encargar de ellos, no les va a hacer falta nada. Está como si yo dijera esa palabra. Pero de repente decidí ya no hacer mi vida con mis hijas y abandonarlas. Y de repente, pues que le hagan como quieran, que trabajen y estudien, si quieren. Como muchos padres han abandonado a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora, ¿cómo quedaría yo delante de mis hijas? Cuando yo me comprometí a darles una carrera, a hacerlos que estudien, a darles alimento y que se superen, ¿cómo quedaría yo delante de ellas? ¿Qué pensarían ellos de mí? ¿Mentiroso? ¿Sí o no? Pensarían que soy mentiroso, que digo una palabra y no la cumplo. Entonces todas las personas que creen que Dios es su sanador y que llevó la enfermedad en Jesús, ahí cargaron la enfermedad. Todas las personas que dicen que Dios les envía enfermedades, o que Dios los prueba con una enfermedad, están diciendo que Dios es un mentiroso y que no cumple su palabra. Pero si vamos a Hebreos capítulo 6, ahí nos dice, Hebreos 6 nos dice que Dios no puede mentir. Hebreos capítulo 6, mire. Libro de los Hebreos, versículo 18. Bueno, vamos a leer el 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Hebreos 6, 17, ¿listos? Por lo cual, queriendo Dios mostrar, ¿qué es lo que quería Dios? Mostrar. ¿Qué quería mostrar? Más abundantemente, ¿a quiénes? A los herederos de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que le hizo Abraham en Romanos capítulo 4. Usted va a ver ahí que dice que le prometió ser heredero del mundo, que hay una herencia, y que en Abraham iban a ser benditas las naciones. ¿Cuántos sabe eso? Hebreos capítulo es el texto bíblico que estamos viendo en el mismo 6, pero más atrás usted puede leer el versículo 14. De cierto te bendeciré, le dijo Abraham, con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Y ahí está la promesa de Dios, ¿sí? La bendición no nada más era para Abraham, sino para su descendencia, según Romanos capítulo 4 y Gálatas capítulo 3. Ok, entonces, si vamos a Hebreos, dice el versículo 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa. Es decir, Él quiere mostrar la promesa de la bendición. ¿Estamos de acuerdo? Hay una promesa que se llama bendición. Muerte no es bendición, ¿verdad? Enfermedad no es bendición, enfermedad es maldición. Muerte prematura es maldición, no es bendición. No podemos estar trastornados pensando como algunos cristianos que creen que el morirse es una gran bendición, morirse antes de tiempo, que la enfermedad es una bendición. ¿Sabe que hay personas que le llaman a la enfermedad bendición? No puedo llamar a lo bueno malo ni a lo malo bueno, porque no es así. Hebreos capítulo 6 versículo 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Fíjese lo que quiso mostrar: la inmutabilidad de su consejo o de su palabra. ¿Sabe qué significa inmutabilidad? Que es incambiable y que es permanente. Él quiso mostrar que Él no cambia su palabra.
Si Él es sanador, no puede ser enfermador. ¿Se me entiende? Por sus heridas hemos sido sanados, dice 1 Pedro 2:24. Significa que eso no puede cambiarlo por enfermedad. ¿Estamos entendiendo ahí? Entonces, inmutabilidad, ¿le queda claro? Si lo podemos leer en otros textos bíblicos, por favor, para que quede un poco más claro y no vea que yo soy el único que estoy queriendo mal interpretar la palabra inmutabilidad. Hebreos capítulo 6, versículo 17. ¿Qué nos dicen otras Biblias de ese texto bíblico? Muy bien. Diferente a la palabra inmutabilidad, Biblia de nuestro pueblo, así Dios queriendo probar abundantemente a los herederos de la promesa que su decisión era definitiva. ¿Sabe lo que significa una decisión definitiva? Cuando una persona está peleando unos terrenos, un ejemplo, una casa, y ahorita se pelean los descendientes de los, se pelean hasta por, si dejó un chicle el que murió, ¿no? Ya andan peleándose. Se murió un tío, ahí andan unas primas como aves de rapiña queriendo sacar con la herencia del tío. Gracias a Dios yo no soy de los primos que fui a pedirle a mi tío. Bueno, sí, lo único que le pedí fue unos libros de la Segunda Guerra Mundial que me gustaron, que van a quedar abandonados ahí y los van a quemar, los van a tirar a la basura. Pues me quedo con esos 3 libros de la Segunda Guerra Mundial, 3 tomos. Bueno, esa fue mi herencia de mi tío, que andaban todos peleándose por la herencia del tío. Dios mío, los carros que dejó andan detrás de ellos, dineros en cuentas bancarias. Ahí vamos a agarrarle las tarjetas al tío para ver qué le podemos sacar. Dios mío, ¿habría amor en esa gente por el tío? No, lo amaban, no les importaba. Se pelean por cualquier cosa, andan peleándose ahora. Entonces, mira, hablando de herencia, pero en Cristo Jesús, en Hebreos capítulo 6, versículo 17, hablando de inmutabilidad, está hablando de una decisión definitiva. Va a haber siempre un juez donde se lleve el caso. Si andan peleando una herencia en una familia, ¿qué hacen? Nombran un albacea. Se decreta en un juicio a través de nombrar un albacea y dicen, vamos a través del albacea a repartir los bienes. Se hace un tipo de, la gente que quiere pelear su herencia, pues hace una demanda y luego viene la sentencia de parte de la autoridad, y una sentencia muchas veces no es definitiva. Van ante un juez, promueven un juicio de amparo, etcétera, y a fin de cuentas hay una decisión final donde se emite una sentencia, donde sentencia significa una resolución, donde dicen el juez, esta herencia se va a repartir de esta manera y a fulano le va a tocar esto y esto. Y el terreno va a quedar designado a esta persona, la casa va a estar designada a esta persona. Hay una resolución judicial donde la ley dice a quién le corresponde cada bien. ¿Sí me entiende o no? Ok. Si entendió ese ejemplo, en Cristo Jesús, cuando estamos hablando que dice la Biblia, ¿cuál Biblia es la que dice eso? La Biblia de nuestro pueblo. Queriendo Dios probar abundantemente a los herederos de la promesa que su decisión era definitiva. Es decir, Él ya decretó, ya se emitió una resolución que viene aquí en la palabra, que su decisión fue definitiva. Y eso significa inmutabilidad, que no hay ni un cambio en lo que Él ya dijo. Fue definitivo que a través de las heridas de Jesús yo fuese sanado y usted también. Ya no se puede cambiar nada de lo que Dios dijo. Yo no puedo decir que Dios es mi enfermador cuando Él ya dijo que es mi sanador. No puede cambiar esa. Por eso cuando nuevamente regresamos a Hebreos 6:17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa que Él no cambia y que Él ya tomó una decisión e hizo un decreto y una resolución definitiva. Él ya lo dejó estipulado ahí. ¿Cómo viene ese decreto, esa resolución definitiva? Fue a través de su palabra y de su consejo, dice la Biblia. Pero no nada más dejó decretada una resolución de que ya estaba escrito, que por las llagas de Él
fuésemos sanados, o que Él se hizo pobre para que yo fuera rico, 2 Corintios 8:9. No nada más ya está en un escrito llamado Biblia, ahí está el decreto espiritual, sino que también todavía aún jura por sí mismo. Fíjese, aún no nada más dejó algo escrito, sino que lo juró. ¿Por qué juró? Por la bendición. ¿Recuerdan el 14 de Hebreos 6? De cierto te bendeciré, y por eso Él interpone un juramento. Mire, dice el versículo 17, ¿interpuso qué? Juramento. ¿Cuál fue el juramento que hizo Dios? De cierto te bendeciré. Ese es el juramento. Juró por sí mismo que si Él hablaba de bendición, que nos iba a bendecir abundantemente y con abundancia. Redundo nuevamente la palabra abundancia para que entendamos cómo es la bendición de Él. No es escasa, no es poca vida, no es larga vida, son muchos años. Él habla siempre de abundancia. Entonces, también en el área financiera Él no habla escasez, Él habla abundancia. Entonces, el 18, si Él interpone juramento es por estas cosas, dice, para que por dos cosas inmutables. Inmutables nuevamente significa que no pueden ser intercambiadas por nada. No pueden ser cambiadas inclusive. En las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son esas dos cosas que no se pueden intercambiar? Que no pueden variar. ¿Cuáles son las cosas por las cuales Él cumple realmente su promesa? Si Él es mi sanador, el que me sacia larga vida, el que me da bienes y riquezas, Él no puede cambiar eso, no puede variarlo. Y nuevamente nos regresamos a Hebreos 6 para que vean por cuáles dos cosas. Versículo 12. A fin de que no sean perezosos, y aquí viene la parte de las dos cosas. Usted sea un imitador. ¿Un imitador de quién? De aquellos. Y aquí vienen las dos cosas. Que por la fe y la constancia heredan ¿qué? Heredan toda promesa de Dios. ¿Y cuál fue la promesa? Dice el 14, de cierto te bendeciré con abundancia. Y esa promesa Él juró por ella misma, de que nos iba a bendecir con abundancia, y ya nos bendijo en Cristo Jesús, ya lo hizo. Ahora yo por la fe y la constancia solamente heredo las cosas. Si de repente digo, es que alguien no sanó, ¿Dios mintió? ¿Dios falló? No, porque Él me dejó la fe y la constancia para que yo herede la promesa. Entonces significa que la bendición ya Él decidió proveérmela. Ya me la proveyó en Cristo Jesús. Ahora solamente, y todavía no nada más me la proveyó, sino que dice, no voy a cambiar sobre esa promesa. Esa promesa de sanidad, de larga vida, de bienes y riquezas, de bendición financiera, no la voy a intercambiar por nada, porque es un juramento que por mí mismo juro, de cierto te bendeciré a Abraham, a ti y a tu descendencia. No puede variarla, no puede cambiarla. Entonces no puedo decir que Dios me va a llevar cuando Él quiera. ¿Se han dado cuenta? Porque Él ya juró por sí mismo de que me había saciado de larga vida. No puedo decir que cuando las cosas me van mal es porque Dios me está probando con escasez. Cuando a alguien lo corrieron del trabajo, no puedo decir que Dios es porque está mostrando escasez, o me quiere enseñar algo con esa escasez o con esa enfermedad. ¿Se han dado cuenta de la ignorancia que hay en el pueblo de Dios? En gran parte del pueblo de Dios, mi hermano, y no lo digo por crítica, la verdad. Lo digo realmente con la finalidad que ellos puedan oír esta palabra y puedan ser libres. Si Dios juró por sí mismo, juró porque Él me iba a manifestar la bendición, que ya la proveyó en Cristo Jesús. Pero ahora yo la atraigo a través de dos cosas que son incambiables e inmutables: la fe y la constancia. Entonces sí, yo puedo obtener todo lo que yo quiera, y la visión se debe de cumplir en mi vida si yo ejerzo esas dos cosas que ya se llama fe y constancia. ¿Cuál problema es que yo viva menos años? No hay ningún problema. Que yo pueda vivir más años, ¿cuál problema hay? Ningún problema. Bienes y riquezas, tampoco debe haber ni un problema en el área financiera. Salud en mi cuerpo, ni un problema, porque Él ya juró
Y en ese juramento está está basada la fe de todo creyente, en un juramento. Alguien que te jura algo es porque realmente te quiere decir, oye, por favor, créeme. Yo soy tu sanador, no soy tu enfermador. Créeme que toda promesa que yo dejé en mi palabra no la voy a cambiar por una maldición. Si yo te dejé la bendición es porque ni una maldición proviene de mí. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay cambio y no hay sombra de variación. Si Él dijo una cosa, Él la cumple. No puede variarlo porque hay un juramento de por medio. Si se ve que cuando nosotros juramos y luego juramos y luego de repente nos ponemos una cruz aquí, te lo juro, porque sabían que provenía de Cristo eso, ¿sí o no? Muy consciente el ser humano, aunque no conozca estos principios espirituales, aún estando en el mundo, estando en otra religión, mi hermano, jurábamos. Y luego otra vez, te juro por mi mamacita. Estaba tantito peor, ¿no? Si la mamacita de ese joven que está jugando por su mamacita, como que es media mentirosa la doña, pues creo que no es fiel la palabra ni de la mamacita de él, ni de él menos. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios siempre es fiel. Mas como Dios es fiel, segunda carta a los Corintios capítulo 1, y es un texto bíblico que ya dimos. ¿Ya lo tienen? Versículo 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no. ¿Qué significa sí y no? A veces Dios me bendice, a veces Dios me trae escasez. A veces Dios siento que me ama, a veces siento que no me ama. A veces Dios me sanó y a veces Dios me mantuvo enfermo. No debe ser sí y no, mi hermano. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra no es sí y no. O sea, su palabra, ¿sabe que usted que los seres humanos estamos, la ciencia sí lo dice, ¿no? Que no estamos, hay una palabra que por esencia ya la traemos y que es de que no podemos. Esa palabra no debería existir en el ser humano, de que no se puede. De que no se puede, de que no puedo hacer las cosas. No debería existir esa palabra. ¿Sabe usted que no debería existir en el diccionario? ¿Tú crees que pasas el examen de la prepa? ¿Tú crees que pases el examen en el trabajo donde vas a entrar? Y mucho es que no sé si se pueda. ¿Se han dado cuenta? Esa palabra que metió Satanás en los seres humanos. ¿Tú crees que puedo sanar? Pues es que no sé si Dios quiera. Ojalá y Dios quiera que sane. Es que no es Dios te oiga. Dios mío, qué ignorancia hay, ¿verdad? Pero la verdad es que la palabra nos ha quitado esa ignorancia. Nosotros ya no estamos en esa ignorancia. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí, no, mas ha sido sí. Fíjense, el Señor Jesucristo que ha sido predicado significa que todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo. Nunca será sí o no. Dice, si yo te prediqué a Jesucristo es porque tú eres como Jesucristo aquí en la tierra. Jesucristo pudo multiplicar los peces. Tú también tienes un poder multiplicador. Tienes la unción para multiplicar. ¿Qué puedes multiplicar? Muchas cosas, lo que tú quieras. ¿Puedes multiplicar el dinero? ¿Sí? Tienes un poder creativo, mi hermano, para incrementar tus ingresos. Tienes un poder creativo para llamar las cosas que no son como si fuesen. Y eso es fe.
El peor terrorista de los cristianos, de los creyentes, es la ignorancia. Y de la humanidad también. ¿Para qué quieren a Osama Bin Laden? Si ahí está la ignorancia, la que destruye al ser humano. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros sí, no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí, no, mas ha sido sí en él. Y luego viene el 20. Sí en Cristo Jesús significa que sí lo vamos a poder. Sí en nuestras fuerzas, no. Pero sí en Cristo Jesús lo vamos a poder, lo vamos a lograr. Y luego dice el 20, porque todas las promesas son de Dios en Cristo. Todas las promesas de Dios son en Él, en Jesús, siempre sí. Él no le va a negar ni una promesa. La promesa de la sanidad de usted es una promesa de Dios. Pues en Cristo Jesús usted la puede recibir ahora, algo que Él ya le dio. Es una promesa ya cumplida. En Cristo Jesús se cargó enfermedad, sí. ¿Para qué? Para que usted reciba hoy la promesa. Y siempre será sí. Nunca Dios le va a negar a usted. ¿Usted cree, pastor, que Dios algún día no me quiera sanar? No, porque Él siempre dice sí a su promesa. ¿Estamos de acuerdo en eso? No podemos dudar, negar lo que está escrito en su palabra. Entonces el 20 nos dice, porque todas las promesas son de Dios, todas las promesas de Dios son en Cristo sí, y en Él hay una garantía. Pero aquí viene el medio que va a recibir por la fe y la constancia toda promesa. ¿Por medio de quién? De nosotros. ¿Lo puede leer ahí? Entonces los responsables, a los que responsabiliza la palabra, como que puedan recibir o no recibir, o manifestar Él o no manifestar la bendición, los responsables somos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se han dado cuenta que no es Dios quitando ni pintando rayitas, ni poniendo velitas y apagándolas? ¿Se dan cuenta que no es así? La responsabilidad es nuestra, como dijo el apóstol Pablo, por amor a la obra, ahora yo decido vivir, decido seguir, decido permanecer con ustedes. Así es que no puede venir el espíritu de muerte, ni la huesuda, ni la calaca a medianoche decirle que se lo quiere llevar. ¿Qué va a hacer usted cuando se presente la calaca ahí? La huesuda, con el trinche acá arriba, ese de esos que trae así, mire. Parece ser que lo va a partir en dos, ¿no? Así como lo dibujaron. ¿Qué va a hacer usted? Apropiarse de la promesa de la bendición y declarar la palabra que dice que usted es saciado de larga vida, y decir al espíritu de muerte que se vaya en el nombre de Jesús, porque hay una promesa de una herencia de larga vida aquí en la tierra. Por eso la visión se debe cumplir. ¿Se da cuenta que sí tiene cumplimiento toda visión? Debe de cumplirse toda visión en Cristo Jesús. Muy bien, póngase de pie y crea por esa visión de larga vida. Nosotros decidimos, el Señor ya lo decidió por mí, y ahora yo solamente decido recibir lo que Él ya decidió por mí. Hay gran promesa, mi hermano, para su vida, hay una gran promesa. No se deje engañar por Satanás. Permanezca en la palabra. Permanecer en mí, dice el Señor. Aquí vienen estas palabras. Son tan impactantes, impresionantes estas palabras del Señor. Viene en el libro de Juan. Le voy a leer algunos textos bíblicos de la permanencia en Cristo Jesús. Juan 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Mire, ¿quiere vivir 120 años? Permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano o las hojas, que es casi lo mismo, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí, dice el Señor.
Juan capítulo 15, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y por último, 1 Juan capítulo 2, versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Siempre debemos permanecer en él, permanecer en su amor, permanecer en su palabra. Entonces sí podemos ver los frutos de que realmente la palabra es verdad, no es una mentira la palabra, él no miente. Para que por dos cosas incambiables, dice, la fe y la constancia, Dios no puede mentir. ¿Lo leyó en Hebreos 6, 17, 18, por ahí? Dice, para que por dos cosas inmutables, imposible, póngalo ahí por favor, el 6, 18 creo, Hebreos 6, 18, es imposible que Dios mienta. El 18 por favor. Para que por dos cosas inmutables o incambiables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Yo no le puedo decir a Dios que Él a veces me sana o a veces me enferma porque estoy diciendo eres mentiroso. Eres mentiroso. Y ahí dice la palabra que es imposible que Dios mienta. Entonces no puedo decir que de Dios proviene lo malo, la enfermedad, la pobreza, la muerte prematura. No puedo decir que la muerte proviene de Él, porque entonces estoy diciendo que Dios es un mentiroso. Desafortunadamente hay muchos lugares donde enseñan eso, ¿sabe usted? Predicadores, pastores, ministros enseñan ese tipo de mentiras. Entonces no, le están diciendo a Dios mentiroso, pero Él no miente, nunca mentirá a Él. Y hay dos cosas por las cuales Él jamás mentirá: la fe que ya le estableció en nuestros corazones, y ahora nos llama a ser constantes, para ver que realmente toda promesa que Él decidió en nosotros. El Salmo 91, 16 dice, te he saciado, te saciaré de larga vida. ¿Puede captar ese mensaje? Te saciaré de larga vida. Entonces la larga vida ya está. Solamente yo tengo que visionarla, tomarla, recibirla y decir que esa visión es para mí y que yo lograré vivir esos 120 años. Usted también lo puede en esta mañana decidir. Ahorita vamos a hacer esas declaraciones de fe. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús por tu misericordia, por tu amor, por tu verdad, por tu fidelidad, Señor. Te damos el honor y la gloria en esta mañana. Espíritu Santo, te doy gracias porque tú eres mi mejor amigo, mi Señor y ayudador. Tú estás conmigo mostrándome tu palabra, Señor, mostrándome la verdad de lo que yo debo de vivir. Y así como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, Señor, en el nombre de Jesús, que yo decido vivir aún más tiempo, Señor. Yo decido permanecer aquí en la tierra. Sé que es mejor estar contigo en el paraíso, Jesús, pero sé que puedo vivir larga vida sobre la tierra, porque tu palabra lo dice. No son mis palabras, sino son tus palabras en mí, hablando ahora, Señor. En el nombre de Jesús, esa visión de larga vida, declaro que queda establecida en mi corazón, porque tu fidelidad permanece para siempre, y es imposible que tú puedas mentir. Tú prometiste algo, que eres mi sanador, y yo creo que esa promesa la cumples en mí y en mi descendencia. En el nombre de Jesús, por la fe yo puedo verme en el futuro. En el nombre de Jesús, totalmente sano. Y cuando parta de esta tierra después de haber cumplido 120 años, Señor, sé que me iré, no de una enfermedad, ni de un paro cardíaco, ni de un accidente. Sé que me iré sin dolor al más allá. Solamente seré traspuesto en esa dimensión espiritual de caminar aquí en la tierra y luego caminar en el cielo. No sufriré dolor cuando parta esta tierra,
en el nombre de Jesús, porque esa es tu perfecta voluntad, que yo me vaya sin dolencias, sin enfermedades, Señor, totalmente sano, saciado de larga vida, longevo de días y años de vida, en el nombre de Jesús. Génesis 6:3 es tu promesa. 120 años en mi carne, Señor, en mi cuerpo. Yo decido permanecer en esa palabra y en esta visión que establezco aquí en la tierra, sobre mi vida, saciado de larga vida, en el nombre de Jesús. Yo decido por la vida, Señor, que eres tú, Jesús. Ahora creo, porque tiene cumplimiento esa visión. En el nombre de Jesús la recibo, es mía, me apropio de ello. Llamo sanidad a mi cuerpo, porque está establecido en Isaías 53, 4 y 5, que soy sano por tus heridas, porque tú llevaste toda enfermedad. En el nombre de Jesús, fe y constancia, por esas dos cosas que son incambiables, Señor. Tú juraste por ti mismo que la bendición estaría sobre mí, y es una bendición en abundancia, y te doy gracias por ese juramento que tú hiciste, Padre. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú eres mi mejor amigo. Yo puedo escuchar, Señor. Yo puedo escuchar tu voz, encontrarme contigo, Señor, y yo estoy en tu presencia. Yo puedo escuchar, y yo puedo escuchar tu voz, encontrarme contigo, Señor, y yo estoy en tu presencia. Espíritu Santo, mi mejor amigo, tú estás conmigo y no me dejarás. Puedo yo escuchar tu voz y yo tengo tu amor. Puedo yo escuchar tu voz y yo tengo tu amor, Espíritu Santo, mi mejor amigo. Tú estás conmigo y no me dejarás. Puedo percibir tu voz y yo tengo tu amor. Puedo percibir tu voz y yo tengo tu amor, Señor. Tú estás conmigo, estás aquí, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esa promesa de vida eterna, por la promesa que vamos al cielo, contigo al paraíso, pero también con la promesa de larga vida sobre la tierra. Amigo que me es por internet, recibe a Jesús en tu corazón. Todos vamos a hacer esta oración, ¿qué les parece? Diga: Señor Jesús, yo ahora naceré de nuevo
en mi espíritu, por creer en ti y en tu obra redentora. Señor Jesús, tú moriste en esa cruz por mí, bajaste al infierno a sufrir por mí y resucitaste el tercer día y estás sentado a la derecha del Dios Padre. Por eso yo ahora he creído que tú pagaste el precio completo por mi redención. Yo confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador personal, que tú eres mi Dios, y te doy gracias en esta mañana por tanto amor que derramaste en esa cruz por mí. Ahora yo soy de tu pertenencia, te pertenezco a ti, Jesús, y tengo la seguridad que cuando me vaya de esta tierra, después de haber cumplido mi propósito, o tu propósito en mí, de haber tenido esa visión de 120 años y haberla visto en cumplimiento, me iré contigo al paraíso, Jesús, y estaré contigo por una eternidad, y podré platicar contigo, Jesús, y estar contigo por siempre. Ya no habrá más sufrimiento en mi vida, ni más dolor, ni más lágrimas, porque estaré contigo por la eternidad, Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si viene alguien enfermo, podemos suministrar el poder sanador del Espíritu Santo. Está uno necesitado por cuestiones de sanidad en su cuerpo. El Señor provee y ya proveyó en Cristo Jesús órganos nuevos para sus cuerpos, sanidad en cada órgano que no esté funcionando bien. En el nombre de Jesús yo desato ese poder ahora sobre los que nos ven por internet. Llamo manifestación, sanidad en esos cuerpos y milagros creativos, órganos nuevos formándose, riñones nuevos formándose, corazón nuevo formándose, sistema digestivo formándose nuevo, en el nombre de Jesús. Oídos se abren ahora, ojos ven, en el nombre de Jesús. Paralíticos se levantan ahora mismo en el nombre de Llamo vida a esos huesos, a esos músculos ahora. El poder del Espíritu Santo está sobre ellos en el nombre de Jesús. Y echo fuera todo espíritu de enfermedad, de cáncer, de diabetes, todo espíritu de enfermedad que no proviene de mi Padre, yo lo desarraigo y le ordeno que suelte y salga de sus cuerpos en el nombre de Jesús. Toda dolencia ahora mismo desaparece en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno y eres fiel. Nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet en este momento. Dios me los bendice. Voy a tomar asiento un momentito. Bendiciones sobre cada uno de ustedes. Dios les ama y nosotros también.